Bien, en esta clase, si en esta parte va a ser la que correspondería según el cronograma, que es la segunda clase, que es la parte de régimen compuesto. Vamos a ver interés compuesto, descuento compuesto, y vamos a ver lo que se denomina equivalencia de tasas. ¿Sí? Se podría haber hecho el régimen general, pero he optado en los últimos ya cuatrimestres no hacerlo más porque confunde mucho verlo en el régimen general. Es más fácil ver la equivalencia en el régimen compuesto por un lado y en el régimen simple por otro. Entonces, antes de comenzar con el tema propiamente dicho que corresponde, que arrancamos con interés compuesto, obviamente para ver interés compuesto tenemos que repasar los conceptos que vimos de interés del régimen general, que es una tasa de interés. Recuerden, tasa de interés para toda la operación, la tasa de interés es el capital inicial por la tasa de todo el periodo. Y el factor de capitalización, 1 más la tasa de todo el periodo se multiplica por C sub 0 y obtenemos C sub n. Eso es lo que vamos a ver ahora para el régimen compuesto. ¿Sí? Vamos a construir el factor de capitalización y vamos a construir la tasa. Ya les había adelantado algo que cuando trabajamos con régimen compuesto, en este caso con interés compuesto, lo que hacemos es primero calcular todo, calcular los factores de capitalización y después van a ver que le restamos 1 y con eso vamos a construir la tasa. Ya lo vamos a demostrar, eso lo vamos a demostrar matemáticamente. Antes de empezar con esto, ¿sí? Vamos a repasar un tema algebraico, lo tenemos que repasar porque es muy importante. Ya en la presentación del curso le dijimos que íbamos a repasar este tema, que es la suma de una progresión geométrica. ¿Sí? Borro esta parte, es decir, ya porque voy a ingresar primero para desarrollar bien este tema. Entonces, la suma de una progresión geométrica. Primero, vamos a recordar que es una progresión geométrica. Voy a hacer una pausa para tratar de recordar, igual yo lo voy a decir. Una progresión geométrica es una sucesión de números, ¿sí? Que tiene la particularidad de que cada uno de esos números, que lo denominamos términos, se forma partiendo del inmediato anterior, multiplicando por la razón de la progresión. Entonces, repito nuevamente, una progresión geométrica es una sucesión de números que se forma, cada uno como se forma, partiendo del inmediato anterior y se lo multiplica por la razón de la progresión. Se parte obviamente de un número cualquiera. El primer número es aleatorio, puede ser cualquiera. A partir de ahí la sucesión de números siguientes se forma multiplicando cada uno de esos términos por la razón de esa progresión y con eso se van a ir construyendo los términos siguientes. Entonces, empezamos por, nosotros lo que vamos a calcular es la suma de esa progresión geométrica. ¿Sí? La suma. Entonces, tomamos el primer término. El primer término de esa progresión geométrica lo vamos a denominar A sub 0. El primer término de esa progresión geométrica, que es una sucesión de números, lo denominamos A sub 0. Nosotros vamos a calcular la suma de esa progresión. Entonces, obviamente, a este A sub 0, a este primer término, lo vamos a sumar, o lo vamos a multiplicar por el último término. Por el siguiente término. Primer término. El segundo se va a formar por el inmediato anterior, A sub 0, por la razón de la progresión. La razón, en la sintaxis matemática, es multiplicarlo por la Q. ¿Sí? Primer término A sub 0, segundo término A sub 0 por Q. Tercer término, ¿cómo se va a formar? El segundo por la Q. Entonces tenemos A sub 0 por Q, obviamente, como multiplicamos nuevamente por Q, vamos a tener A sub 0 por Q al cuadrado. ¿Sí? Primer término, segundo término, tercer término. Va a ser A sub 0 por Q al cubo. Repito, primer término, segundo término, tercer término, cuarto término.
Vamos a trabajar con n términos. ¿Sí? Esto lo voy a borrar por ahora porque no me va a servir. Entonces, voy a trabajar con n términos. ¿A qué va a ser igual el término enésimo? Yo ya les planteo una pausa. Bien. A ver, espero que hayan pensado a partir de esta pausa. Primer término, segundo, tercero, cuarto. El término número n va a ser igual a sub 0 por q a la n menos 1. ¿Cómo me doy cuenta que el enésimo término es a sub 0 por q a la n menos 1? Miren, acá la q no está. ¿Qué significa? Primer término, la q está elevado a la 0. Segundo término, la 1. Tercer término, la 2. Cuarto término, la 3. Según el número de términos, el exponente tiene un grado menos. ¿Sí? En el término enésimo, la q va a estar elevado a la n menos 1. Bien, esta es la suma de una progresión geométrica. Tenemos que calcular esta progresión geométrica. ¿Cómo lo calculo? Bueno, vamos a utilizar un artilugio. Vamos a hacer otra ecuación en donde, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar esta ecuación por la q. Recuerden cómo se multiplica una ecuación por una variable, en este caso que va a ser la q. Bueno, se multiplica a ambos miembros. Primer miembro, multiplico la s, me va a quedar s por q. ¿Sí? Ahora, segundo miembro, ¿qué es lo que va a suceder? Multiplico, hago propiedad distributiva, cada uno de estos términos lo voy a multiplicar por q. Entonces, el primer término, que acá era a sub 0, en esta segunda ecuación va a ser a sub 0 por q. Primer término, primer término. A sub 0 por q. Dejo un espacio, vas a dar cuenta por qué dejo el espacio. Segundo término, a sub 0, acá va a ser el segundo término a sub 0 por q al cuadrado. ¿Sí? Primer término, segundo término. Tercer término, ¿a qué va a ser igual? Tercer término era este de acá, a sub 0 por q al cuadrado, lo multiplico por q, me va a quedar a sub 0 por q al cubo. ¿Sí? Este era el término enésimo, ¿sí? El último término. Penúltimo término, penúltimo término, dicho en otros términos, sería el anteúltimo, uno antes, el término n-1. El término n-1 que estaría acá sería a sub 0 por q a la n-2. Ese es el penúltimo término. A sub 0 por q a la n-2, cuando lo multiplico por q, me va a quedar a sub 0 por q a la n-1. Recuerden, este es el penúltimo término. Y el último término, obviamente, va a ser a sub 0 por q a la n. ¿Sí? Bien, ya tengo el desarrollo de esta suma, de esta progresión geométrica. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Por algo hicimos dos ecuaciones, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una resta de ecuaciones, a ver si recuerdan cómo es una resta de ecuaciones. Una resta o una suma de ecuaciones, ¿qué se hace? Se suman los primeros miembros por un lado y se suman los segundos miembros, o se resta en este caso por otro lado. Entonces, tengo que restar el primer miembro, me va a quedar S menos S por Q. Este es el primer miembro. ¿Sí? Segundo miembro, estoy restando. Miren lo que puedo hacer. Tengo la suma de progresión geométrica. Son dos sumas de progresión geométrica. Puedo simplificar, ya sé esto casualmente de restar, para ir simplificando términos. ¿Y cómo simplifico? Simplifico fácilmente. El segundo término de la primera ecuación lo simplifico con el primero de la segunda ecuación. ¿Sí? Siempre estamos hablando de segundos miembros. El tercer término de la primera ecuación, tercero, simplifico con el segundo. Con el segundo término de la segunda ecuación.
este a sub 0 por q al cubo se va con este a sub 0 por q al cubo. Y acá el último término de esta ecuación se va con este último, bueno, con el penúltimo término de la segunda ecuación. ¿Qué me queda en el segundo miembro? Mira, se simplificó casi todo. ¿Qué es lo que me queda? Me queda a sub 0, ¿sí? de la primera ecuación, y la segunda ecuación me queda a sub 0 por q al cuadrado. Cuidado, este a sub 0 por q al cuadrado, a ver si se dan cuenta, generalmente en una clase común hago una pausa, a veces escucho a ver qué me responden acá, bueno, no sé si conviene hacer una pausa. Este último término de esta segunda ecuación tengo un n adelante, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? N, o mejor dicho, le resto a sub 0 por q a la n. ¿Sí? Repetimos, primera ecuación se simplifica todo. Se simplifica del segundo término hasta el último. En cambio, en la primera ecuación, en la segunda se simplifica del primero hasta el penúltimo. Entonces me queda el primero de la primera ecuación, el último término de la segunda ecuación. Recuerden que estoy restando, como esto es positivo, va a ser a sub 0 menos a sub 0 por q a la n. Bien, ¿cómo puedo seguir resolviendo esto? Muy sencillo. Acá, en el primer miembro, hay una pausa, me imagino que ya se dan cuenta. El primer miembro, ¿cómo lo resuelvo? Me va a quedar con una S que multiplica A1 menos Q. ¿Sí? Segundo miembro. ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar, obviamente, acá me quedaba factor común la S que multiplica A1 menos Q. Acá en el segundo miembro me va a quedar factor común el A sub 0. ¿Y el A sub 0 a qué va a multiplicar? A1 menos Q a la N. ¿Sí? Perdón, acá tengo que ir entre paréntesis. Entonces, ¿cómo termino calculando la S? Que es la suma. Este 1 menos Q que está multiplicando pasa para el segundo miembro dividiendo. Entonces me va a quedar A sub 0 por 1 menos Q a la N dividido 1 menos Q. Para dejarlo mejor expresado, podemos decir que